Beverly Hills, 1956. Hotel Beverly Hilton, el epicentro del lujo mundial. Un lugar donde el aire está impregnado del aroma de los puros más caros, champaña francesa y el deseo febril de volverse inmortal. Esta noche no se reunieron simples mortales, se reunieron los dioses, los globos de oro, la noche en que Hollywood corona a sus elegidos. Los flashes de magnesio ciegan. El crujir de la seda suena como susurros de conspiradores. Marilyn Monroe, envuelta en el resplandor de su halo de platino. Grace Kelly, la encarnación de un aristocratismo gélido. Elizabeth Taylor, con ojos color violeta y sed de poder en cada movimiento. Es su baile, su territorio, sus reglas. Y en medio de este océano de lustre estadounidense, ella, María Félix, la doña. Tiene 42 años, una edad que en el Hollywood de aquel entonces se consideraba una sentencia de muerte para una mujer. Pero María no lucía como una condenada, parecía una inquisidora. Un vestido negro que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Esmeraldas de tal tamaño que parecían gotas de sangre venenosa cuajada en su cuello. Estaba sentada impecablemente recta, la espalda como una hoja de acero, templada en el fuego de la Revolución Mexicana y la bohemia europea. En México la llamaban diosa. En París, filósofos y artistas se inclinaban ante ella. Pero aquí, en Beverly Hills, era simplemente la mexicana. Una belleza exótica, una mancha brillante frente a las estrellas reales. La humillación comenzó antes de la cena. Los acomodadores, consultando sus listas, le indicaron su lugar. No era la mesa principal donde residía la élite de MGM y Paramount. Era una mesa lateral, junto al pasillo, allí donde suelen sentar a los agentes de segundo nivel o a las esposas de productores fracasados. No fue un simple descuido, fue una bofetada, un gesto cuidadosamente planeado de la jerarquía de Hollywood. María miró la silla, luego al acomodador. Su mirada no solo expresaba descontento, diseccionaba al hombre. Él tragó saliva, pero no desvió la vista. La orden era clara: mostrarle a esa salvaje su lugar. Se sentó, lentamente, de forma soberana. No iba a montar un escándalo en la entrada. Las reinas no gritan, ellas esperan. El salón se llenó de un murmullo. 150 cámaras trabajaban sin pausa. Pero cuando apareció Harold Weinstock en la puerta, el estruendo fue aún mayor. Weinstock, el hombre que sujetaba a Hollywood por la garganta, el productor cuya palabra podía convertir a una camarera en un icono o borrar a un ganador del Oscar de la memoria nacional. Caminaba por el salón desprendiendo un aroma de autosuficiencia y dinero desmedido. Se detuvo en la mesa principal. Se inclinó ante Marilyn Monroe. Besó su mano. Marilyn sonrió con su famosa sonrisa, radiante e infinitamente triste. Weinstock le susurró algo al oído y el salón estalló en una risa aduladora. Luego siguió su camino. Su ruta pasaba justo al lado de la mesa de María. Pasó tan cerca que su chaqueta pesada rozó el hombro de la actriz. Weinstock ni siquiera se volvió. No solo la ignoró, lo hizo de forma demostrativa. Para él, María Félix no existía. Era parte del mobiliario, una cosa bella, cara, pero inanimada del tercer mundo. María siguió mirando al frente. Sus dedos, cuajados de anillos,
apenas rozaban el fuste de la copa. Por dentro hervía lava. 42 años de vida, cientos de roles, el título de la mujer más bella del mundo, todo eso intentaba pisotearlo Hollywood con un solo movimiento de un productor gordo. Pensaban que ella había venido a pedir. Pensaban que suplicaría por un papel de sirvienta con acento apasionado o de bailarina ardiente en una escena breve. Estaban acostumbrados a ver a todos de rodillas. Pero Hollywood cometió un error fatal. Invitaron a cenar a una mujer que era, en sí misma, un imperio. Y en ese minuto, en el silencio de aquella mesa lateral, María Félix tomó una decisión. No solo respondería, destruiría aquel templo de vanidad. Las luces del salón empezaron a atenuarse. Weinstock subió al escenario para pronunciar el brindis de apertura. Estaba bajo los focos, confiado en su impunidad. Aún no sabía que, en 10 minutos, su nombre no estaría vinculado al triunfo, sino a la deshonra más ruidosa en la historia del Beverly Hilton. 4 segundos de silencio. 40 millones de personas se quedarían paralizadas. La batalla comenzaba, y María Félix ya tenía listo su calibre principal. El capítulo 1 ha terminado. El conflicto está planteado. La sombra de Weinstock cubrió el salón, pero María ya prepara su golpe demoledor. Se acerca el momento en que el cristal estallará en 1000 pedazos. Harold Weinstock estaba ante el micrófono. La luz de los focos doraba su calvicie, convirtiéndola en una especie de corona. Recorrió el salón con la mirada de un dueño de plantación que inspecciona sus mejores adquisiciones. Aquí, en este salón, estaban su dinero, sus caprichos y sus victorias. Levantó su copa. Hollywood no es solo una ciudad. Su voz, amplificada por los altavoces, vibraba de autosuficiencia. Es el centro del universo. Nosotros creamos los sueños. Le dictamos al mundo cómo amar, cómo llorar y cómo lucir. Todos los que sostienen una cámara o están frente a ella sueñan con una sola cosa: estar aquí, bajo este cielo, en estos estudios. El salón respondió con un murmullo de aprobación. Weinstock hizo una pausa. Su mirada se deslizó por las filas y, como por accidente, se detuvo en la mesa lateral. Allí, donde, en las sombras, estaba sentada María. Somos hospitalarios, continuó, y en su voz asomó una sonrisa venenosa. Recibimos invitados de todo el mundo, incluso de esos países donde el cine todavía está en pañales. Por ejemplo, hoy nos acompaña la bella María Félix, una verdadera rosa de las praderas mexicanas. Hizo un gesto con la mano, invitando al salón a mirarla. Miles de ojos se giraron hacia la mesa lateral. No era una invitación al aplauso, era una ejecución pública. María, Weinstock entrecerró los ojos. Usted es una leyenda en su tierra, pero Hollywood es la liga mayor. He sabido que ha rechazado un par de nuestras ofertas, probablemente por modestia. Pero mi consejo es este. Si realmente quiere ser parte de la historia, necesita cambiar algunas cosas. Aprenda inglés. Deshágase de ese acento pesado que hiere el oído. Deje de interpretar a esas
mujeres salvajes, sea plástica, sea cómoda, y entonces, quizás, encontremos un lugar para usted en la mesa principal. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Grace Kelly bajó la mirada. Elizabeth Taylor apretó su tenedor con nerviosismo. Aquello estaba fuera de toda decencia. Era arrogancia pura y concentrada. El productor acababa de decirle a la actriz más condecorada del mundo hispano que ella era un producto inacabado. Weinstock se disponía a continuar, seguro de que la mexicana se tragaría el insulto a cambio de un contrato. Pero en ese instante surgió un sonido. ¡Chin! Un sonido corto, agudo, cristalino. María Félix no solo se levantó, estrelló su copa de champaña contra el suelo. Los fragmentos de cristal estallaron, brillando bajo las lámparas como una lluvia de diamantes diminutos. El silencio en el salón se volvió absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Nadie respiraba. 40 millones de personas se habrían quedado paralizadas frente a sus pantallas. María salió de las sombras de su mesa. No caminaba, navegaba, cortando el espacio con su estela negra. Se dirigió directo al escenario, directo a Weinstock. Se detuvo al pie del podio. Ahora ella estaba bajo la luz de los focos. Weinstock estaba físicamente más alto, pero en ese segundo a todos les pareció que él se había encogido. Harold. Su voz era suave, pero cortó el salón como un bisturí. ¿Hablas de sueños? Confundes el sueño con la mercancía. Levantó la barbilla. Las esmeraldas de su cuello ardieron con un fuego verde. ¿Dices que rechacé las ofertas de Hollywood por modestia? Número. Rechacé porque sé leer. Me ofrecieron ser la criada, la prostituta con corazón de oro, el decorado ardiente para sus héroes blancos. ¿Querían que yo fuera el fondo? Dio un paso al frente, acortando la distancia. Weinstock, por instinto, se alejó del micrófono. Escúchame bien, Harold, y todos los que están sentados en las mesas principales. No vine aquí a pedir trabajo. Vine a ver lo que ustedes llaman el centro del mundo. ¿Y qué veo? Veo una fábrica de maniquíes. Señaló el salón con la mano. ¿Dices que debo aprender tu idioma? Hablo 4. ¿Que debo perder mi acento? Mi acento es la voz de mi tierra. No voy a cambiarlo para que te sea más fácil digerirme. En Europa gano más que cualquiera de tus estrellas en este salón. En México me adoran no por ser cómoda, sino por ser real. Calló por un momento, y ese instante pareció una eternidad. Recuerdo una cosa, hombre pequeño con mucho dinero. El poder no es que todos te deseen. El poder no es ser codiciada. El poder es ser quien decide. Y hoy, aquí, decido yo. Decido que tu Hollywood me queda pequeño. Decido que tus guiones son basura. Decido que mi dignidad no se vende por un lugar en tu mesa. María se dio la vuelta. Su estela se agitó como el ala de un cuervo. Caminó hacia la salida. El salón la despidió con miradas donde se mezclaban el terror y una admiración secreta. Nadie se atrevió a emitir un solo sonido. Weinstock permanecía junto al micrófono,
abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Su grandeza se había evaporado, dejando solo el rastro del sudor y el tabaco caro. María pasó junto a la mesa donde estaba Marilyn Monroe. Marilyn la miraba con ojos muy abiertos y húmedos. En esa mirada estaba todo el dolor de una mujer que sabía que había sido comprada. María detuvo su paso. Se inclinó al oído de la rubia. El salón contuvo el aliento, intentando captar una sola sílaba. No les pertenezcas, susurró María. Si les entregas el alma, solo te devolverán vacío. María se irguió y sin mirar atrás abandonó el salón. El estruendo de las puertas cerrándose tras ella sonó como un disparo. Esa noche se apagó la luz en el Beverly Hilton. La cena continuó, pero era una cena de fantasmas. Harold Weinstock seguía en el escenario, pero ya estaba muerto, solo que aún no lo sabía. Y María Félix caminaba por la noche de Beverly Hills, a solas con su rabia y su grandeza. Acababa de hacer lo imposible. Le había dicho no al Dios al que el mundo le rezaba, y en ese segundo era la mujer más libre del planeta. Las puertas se cerraron de golpe. En el salón del Beverly Hilton quedó suspendido un silencio que ni la orquesta más costosa del mundo podía romper. La cena estaba muerta. Las langostas en los platos parecían figuras de cera, y el champaña en las copas sabía a vinagre. Weinstock seguía en el escenario, aferrado al micrófono como si fuera un salvavidas. Pero no había salvación. Solo quedaba el vacío dejado por la mujer que se atrevió a ser ella misma. Bernard, uno de los productores más veteranos del estudio, bajó lentamente el tenedor. Miró el rostro enrojecido de Weinstock y sentenció en voz baja. Dijo la verdad, Harold. Ya no hacemos cine. Fabricamos conservas. Y hoy, una te ha estallado en las manos. En la mesa de al lado, Marilyn Monroe se levantó bruscamente. No miró a los fotógrafos. No posó. Simplemente tomó su estola de piel y, casi corriendo, se lanzó hacia la salida. Los flashes de las cámaras la cegaban, los gritos de los reporteros, «¡Marilyn, una sonrisa!», la golpeaban como látigos, pero por primera vez ella no sonrió. Las palabras de María, «no les pertenezcas», latían en sus sienes como una campana de alarma. Mientras tanto, María Félix ya estaba afuera. La limusina esperaba en la entrada, pero ella alejó al chofer con un gesto. No quería sentarse en un ataúd de cuero sobre ruedas. Necesitaba aire. El aire nocturno de Los Ángeles, frío y húmedo. Caminaba a pie. El taconeo de sus zapatos sobre el asfalto de Beverly Hills sonaba desafiante. A su alrededor se alzaban las mansiones, fortalezas donde se escondían aquellos que lo habían vendido todo por el derecho a entrar en aquel salón. María miraba esas casas y solo veía mausoleos. Recordó las ofertas que le habían hecho en los últimos 3 días. La ardiente Rosita, la bailarina Lolita. Le ofrecían interpretar un acento, no un carácter. Una especia para añadir a la insípida sopa americana para que oliera un poco a vida. Eres demasiado majestuosa para ser mexicana, le había dicho un agente. Intenta ser más simple, más dulce, más dócil. María le sonrió a la noche. Ser más simple significaba desaparecer. Ser más dócil
significaba permitir que moldearan contigo algo que pudieran vender y luego desechar. Sabía que su rechazo no era un capricho, era un acto de supervivencia. A la mañana siguiente, el vestíbulo del hotel estaba bañado por el suave sol de California. María estaba sentada en un sillón profundo, esperando la llamada del aeropuerto. Frente a ella, una taza de café negro, sin azúcar, sin crema, como su vida. ¿Puedo sentarme? La voz era fina, casi infantil. María levantó la vista. Frente a ella estaba Marilyn, sin el maquillaje que la convertía en divinidad, sin pestañas postizas, con un sencillo suéter blanco. Bajo sus ojos había sombras que ningún iluminador podría ocultar. Parecía una niña asustada, perdida en un bosque de decorados. María señaló el asiento de al lado. «Ayer estuvo usted...» Marilyn dudó, buscando la palabra. «Peligrosa. Nunca vi a nadie hablarle así a Weinstock. ¿No tiene miedo de que él le cierre todas las puertas?» María bebió un sorbo de café con calma. «Las puertas, Marilyn, no solo se abren desde adentro. A veces hay que derribarlas desde afuera. Weinstock no es un dios. Es solo un hombre que sabe contar dinero y solo teme a una cosa, a aquellos que no puede comprar». Marilyn bajó la mirada hacia sus manos. Temblaban ligeramente. «Me da miedo decir no», susurró. «Si digo que no, buscarán a otra rubia. Hay una fila de ellas que llega hasta el océano. Me convertirán en nadie». María se inclinó hacia adelante. Tomó la mano de Marilyn. Sus dedos estaban fríos como el hielo. «Ya te están convirtiendo en nadie, querida. Te quitan tu nombre, tu rostro, tu forma de caminar. Te alquilan a millones de hombres que nunca sabrán quién eres en realidad. Dime, ¿qué quedará de ti en 10 años si siempre dices sí?» «No lo sé», exhaló Marilyn. «El respeto». María soltó su mano. «Solo llega cuando estás dispuesta a perderlo todo. Cuando apuestas tu carrera por el derecho a mirarte al espejo sin asco. Hollywood es una fábrica que tritura carne para convertirla en película. Si no quieres ser un desperdicio de producción, conviértete en alguien imposible de digerir». «¿Cómo se hace eso?» En los ojos de Monroe brillaron las lágrimas. «Empieza con un pequeño no», respondió María. «Rechaza el guión que te humilla. Niégate a sonreír cuando quieras gritar. Se pondrán furiosos, te amenazarán, pero en el momento en que comprendan que estás dispuesta a irte para siempre, vendrán de rodillas. Porque tú eres su oro, y sin tu brillo, ellos no son más que un grupo de viejos en oficinas caras». En ese momento, el asistente de María se acercó. «Señora, el auto está listo. Es hora de ir al aeropuerto». María se puso de pie. Se ajustó el cuello de su chaqueta. Volvía a ser la doña, impenetrable, majestuosa. Marilyn también se levantó. Miraba a María con una esperanza tal, como si fuera una tabla de salvación. «Gracias», dijo. «Usted es la única mujer aquí que me ha dicho la verdad». María la miró por última vez. Una mirada profunda, la mirada de una mujer que ha visto imperios y ruinas. «La verdad siempre es gratis, Marilyn. Por lo que se paga es por la mentira. Y el precio suele ser la vida». María caminó hacia la salida. No miró atrás. Sabía que a sus espaldas quedaba no solo una actriz, sino un ser humano al borde del abismo. Y sabía que Hollywood haría todo lo posible por empujar a Marilyn hacia abajo.
Pero María Félix se marchaba. Regresaba a donde su voz era ley. Regresaba a México no como una perdedora, sino como una vencedora. Porque había conservado lo que las estrellas de Hollywood dejaban empeñado a la entrada de los estudios, su alma. La historia en Los Ángeles había terminado. María se alejaba, dejando la semilla de la rebelión en el corazón de Marilyn. Pero por delante quedaba el regreso a casa, donde la esperaba un ejército de periodistas y una nueva batalla por el derecho a ser llamada reina sin corona. Se avecinaba una conferencia de prensa que sacudiría a México. México, el aeropuerto, el mediodía, el aire vibra por el calor y el olor a turbosina. Pero ese bochorno no es nada comparado con el frenesí que sacude la sala de llegadas. Miles de personas, una multitud compacta, sudorosa, febril, periodistas con cámaras pesadas, estudiantes con pancartas, mujeres con vestidos sencillos que aprietan contra su pecho periódicos con su retrato. México esperaba a su reina. Pero no esperaban simplemente a una actriz, esperaban una respuesta. Los rumores del escándalo en el Beverly Hilton volaron a México más rápido que su avión. Los titulares gritaban: «María contra Hollywood, la nación ofendida en la piel de la doña. Ella rompió el cristal y los sueños de los productores». La gente quería saber, ¿había perdido? ¿Se había cerrado el camino al Olimpo? ¿O acaso ella misma le había prendido fuego a ese Olimpo? La puerta del avión se abrió. Primero apareció una sombra. Luego, ella, María Félix. Llevaba un traje de viaje color arena y gafas que cubrían la mitad de su rostro. No parecía cansada. Parecía peligrosa. Como un leopardo que regresa de una caza donde la presa resultó demasiado pequeña para sus garras. La multitud rugió. No fue un simple grito de bienvenida. Fue un rugido de reconocimiento. Ella no se quedó allí, en la jaula de oro, para interpretar a latinas ardientes. Había vuelto a casa, con los suyos. La conferencia de prensa se improvisó allí mismo, en el aeropuerto, en un salón sofocante y abarrotado. Las mesas desaparecían bajo una montaña de grabadoras y micrófonos. Los periodistas se interrumpían entre sí, con los ojos encendidos por la sed de sensaciones. «Señora Félix», gritó un joven reportero de El Universal. «Dicen que Weinstock la puso en la lista negra. Dicen que Hollywood se le cerró para siempre. ¿Se arrepiente de haber roto la copa? ¿Es consciente de que ha perdido millones?» María se quitó las gafas lentamente. Recorrió el salón con una mirada que les cortó la respiración a las primeras filas. No tenía prisa. Encendió un cigarrillo y el humo flotó pausadamente sobre las cabezas de los presentes. ¿Arrepentirme? Su voz era grave, vibrante de una fuerza contenida. De lo único que me arrepiento es de no haber tenido un látigo en la mano cuando Weinstock abrió la boca. El salón quedó en un silencio sepulcral. ¿Preguntas por 2 millones? Continuó ella, sacudiendo la ceniza directamente sobre la mesa. El dinero es papel. La dignidad es sangre. Hollywood quería comprar mi sangre a precio de papel higiénico. Querían que fuera su muñeca, que dijera lo que les conviene y luciera como ellos quieren. Pero yo no soy una muñeca, soy María Félix. Y yo no ruego por oportunidades, yo las creo. Se inclinó hacia adelante y los obturadores de las cámaras se dispararon al unísono. Escriban esto y transmitan el mensaje a todas las actrices jóvenes que hoy sueñan con Los Ángeles. No se vendan barato. Si empiezan con papeles de criadas, se quedarán como criadas
en sus cabezas para siempre. Es mejor ser la primera en México que la número 101 en la fila por una sonrisa de un productor estadounidense. La fuerza de una mujer reside en su capacidad de decir no, cuando el mundo entero espera de ella un sí. La reacción a este discurso fue como un estallido de trueno. En Estados Unidos la condenaron. Revistas como Variety y The Hollywood Reporter publicaron artículos venenosos. La llamaron ingrata salvaje, actriz de ego inflado, comunista y poco profesional. La maquinaria de Hollywood intentó borrarla, ridiculizarla, convertirla en un chiste. Pensaban que sin sus estudios, ella se marchitaría. Pero en México la elevaron al rango de heroína nacional. Se convirtió en el símbolo de la resistencia al colonialismo cultural. Los retratos de María Félix colgaban tanto en las chozas de los pobres como en los despachos de los ministros. Ella demostró que la dignidad mexicana no se vende por el lustre de Hollywood. ¿Y Europa? Europa aplaudió de pie. París, Madrid y Roma vieron en su gesto lo que tanto le faltaba al mundo de la posguerra: aristocracia de espíritu. El gran Jean Cocteau le escribió: María, no rompiste una copa, rompiste el espejo en el que América se veía como el ombligo del mundo. Ven con nosotros. No necesitamos muñecas, necesitamos diosas. Y los contratos llovieron. Pero no desde el polvoriento Los Ángeles. Francia le ofrecía papeles de reinas y revolucionarias. España la llamaba para sus grandes dramas históricos. Italia estaba dispuesta a pagar cualquier suma con tal de que ella simplemente entrara en cuadro. María Félix se convirtió en la primera estrella verdaderamente global que demostró que el mundo es mucho más grande que la colina de Hollywood. Empezó a rodar películas que se convirtieron en clásicos. Trabajó con Luis Buñuel y Jean Renoir. Sus honorarios en Europa eran más altos que los de la mayoría de las estrellas de Hollywood. Vivía en los mejores hoteles, sus joyas hacían temblar de entusiasmo a los joyeros de Cartier, y su carácter se volvió leyenda. No solo sobrevivió a la lista negra de Weinstock, floreció sobre su tumba. Pero en algún lugar allá, al otro lado del océano, en la niebla de las tardes californianas, quedaba Marilyn. Aquella que escuchó el susurro de María. Aquella que intentaba luchar, pero cuyas alas eran demasiado tiernas para esa trituradora de carne. María leía las noticias sobre ella y lo sabía. Marilyn estaba perdiendo la partida. París, 1957. Hotel Plaza Athénée. Tras la ventana, la seda gris de la lluvia parisina. En la habitación, el aroma a café cargado y azucenas. María Félix descansa en su sillón, con la mirada fija en el último número de una revista estadounidense. En la portada, Marilyn. Otra vez ella, riendo, radiante, perfecta. Frente a María, un periodista norteamericano. Ha venido por una entrevista sobre sus nuevos triunfos en Europa, pero sus ojos delatan otra intención. Busca el chisme. Busca el choque entre dos mujeres que el mundo ha decidido llamar rivales. Señora Félix, el periodista se inclina hacia adelante. El mundo entero está loco por Marilyn Monroe. La llaman la mujer más deseada del siglo. ¿Y usted
Usted se fue de Hollywood dando un portazo. ¿La considera su competidora? ¿Qué piensa de ella ahora? María baja la revista lentamente. Su mirada es fría como el filo de un cuchillo. ¿Marilyn? María esboza una sonrisa amarga. Marilyn es un fantasma hermoso. Pero Hollywood no destruye a la gente, como a ustedes les gusta escribir en sus periódicos. Hollywood es solo un mecanismo. La gente se destruye a sí misma. Lo hacen en el momento en que aceptan ser víctimas. Marilyn aceptó. Eligió el amor de la multitud por encima del respeto a sí misma. Ella quiere que la adoren. Yo quiero que me obedezcan. Esa es nuestra diferencia. El periodista anota cada palabra. No sabe que en el bolso de María hay una carta. Una carta en papel rosa, escrita con una caligrafía irregular, casi infantil. María, lo intenté. Intenté decirles no, como usted me aconsejó. Rechacé 2 rodajes. Me encerré en casa. Pero ellos vienen a mí en sueños. Los productores, los agentes, los fotógrafos. Dicen que sin ellos no soy nada. Me rompí, María. Volví. Volví a ponerme la peluca blanca y la sonrisa falsa. Perdóneme, no soy tan fuerte como usted. María no respondió a esa carta de inmediato. Sabía que los consejos son inútiles cuando alguien ya siente en el cuello el agarre frío del sistema. Pero más tarde terminó escribiendo. Corto, duro. Guarda al menos una parte de ti, Marilyn. Esa parte que no puedan fotografiar. De lo contrario, no quedará de ti ni la sombra. 5 años de silencio. 5 años en los que María conquistaba Europa, mientras Marilyn se hundía lentamente en un océano de somníferos, alcohol y esperanzas rotas. 5 de agosto de 1962. Mañana en la Ciudad de México. María Félix desayuna en la terraza de su casa. La mucama trae el periódico, una edición extra, un titular negro que hizo que el sol se apagara aquel día. Marilyn Monroe, hallada muerta. María no gritó, no soltó la taza. Simplemente se quedó petrificada. El silencio en el jardín se volvió absoluto. Miró la fotografía de Marilyn, esa misma donde aparece riendo, entornando los ojos. Esa noche, María no pudo dormir. Abrió su diario y comenzó a escribir una carta que nunca sería enviada. Una carta hacia la nada. Hoy están de fiesta, Marilyn, tus dueños. Consiguieron su final. Ahora les perteneces definitivamente, congelada en el cuadro, siempre joven, siempre muda. Estoy sentada en mi casa y siento amargura, la amargura de mi privilegio. Yo tuve la oportunidad de irme porque a mis espaldas estaba mi país, mi dinero, mi familia. Tú no tenías nada más que ese resplandor. Tú eras un producto, yo era la dueña. Te devoraron porque eras demasiado tierna para sus dientes. Pero en público, María Félix no pensaba callar. No era de las que lloraban ante la cámara, era de las que asestaban el golpe de gracia. 2 días después, convocó a la prensa. Salió ante los periodistas vestida de luto, sin joyas. Su rostro era de piedra. ¿Quieren saber mi opinión? No esperó a la pregunta. Marilyn Monroe no se suicidó. La mataron. La mató cada uno de ustedes. La mató esta industria que llaman fábrica de sueños. En realidad,
es una trituradora de carne. Hollywood es una máquina que muele talentos, convirtiendo las almas humanas en cinta de cine. La crearon para explotarla y la desecharon cuando empezó a romperse. María hizo una pausa. Su voz resonó como un trueno. Celebraron su belleza, pero odiaron su humanidad. Querían una muñeca y la consiguieron. Ahora disfruten del silencio. Marilyn ya no dirá no, ya no llorará más. Ustedes ganaron, pero recuerden, la tierra de México y el cielo de Europa nunca les perdonarán esta muerte. Se han devorado su propio oro. Esa entrevista fue un escándalo. Los capos de Hollywood estaban furiosos. Llamaron a sus palabras locura. La acusaron de intentar hacerse publicidad con la tragedia. Pero a María le importaba un bledo. Sabía que había dicho lo que nadie más se atrevió a pronunciar. Vio a Marilyn por última vez en aquel vestíbulo del Beverly Hilton, una rubia asustada que quería ser fuerte. María Félix sobrevivió. Marilyn Monroe no. En eso consistía la gran verdad de aquel tiempo. La libertad costaba caro y el precio, a menudo, era la vida. El capítulo 5 ha terminado. La sombra de Marilyn quedó para siempre en la memoria de María, convirtiéndose en su eterno recordatorio de por qué nunca debió volver a Hollywood. Pero por delante queda el encuentro con el pasado que regresará en la figura del productor Bernard y la lección final de grandeza. Madrid, 1965. El ardiente sol español inunda la terraza del hotel. María Félix descansa en un sillón de mimbre contemplando una ciudad que le recuerda a su propia vida, antigua, orgullosa e inquebrantable. Ya no es aquella mujer que estrelló una copa en Beverly Hills. Se ha convertido en algo más. Se ha convertido en un mito que camina entre los mortales. Un hombre se acerca a su mesa. Es un hombre mayor, de ojos cansados y paso vacilante. Es Bernard. Aquel productor que, en aquella noche en el Beverly Hilton, no temió ponerse de su lado. María lo reconoce al instante. No se mueve. Simplemente observa cómo se aproxima, sintiendo cómo en su interior se agita un dolor antiguo, casi olvidado. Señora Félix. Bernard se quita el sombrero. Su voz tiembla. No la he buscado por un contrato. La he buscado para pedirle perdón. Por aquella noche, por lo que permitimos que le sucediera a Marilyn. María toma un sorbo de vino. El sabor es áspero, como la verdad. El perdón es la moneda de quienes quieren aliviar su conciencia, Bernard, sentencia ella sin mirarlo. La conciencia no se vende, ni se compra. Usted tenía razón, continúa él, sentándose enfrente sin invitación. Aquella noche, cuando usted se fue, cuando le dijo, no les pertenezcas, ella lo intentó. De verdad lo intentó. Marilyn me llamó una semana antes de morir. Lloraba. Decía que quería irse a Europa, con usted. Quería empezar de nuevo, pero nosotros no la dejamos. La encontramos, la encerramos de nuevo en esa jaula y se rompió. María finalmente lo mira. En sus ojos hay el cansancio infinito de quien ha visto morir demasiadas ilusiones. Usted dice nosotros, Bernard, pero en ese nosotros no hay responsabilidad colectiva. Solo existe la cobardía de cada individuo por separado. Ustedes sabían que ella agonizaba y permitieron que ocurriera porque ella generaba ganancias.
No se disculpe conmigo, discúlpese con ella, en ese vacío donde se encuentra ahora. Bernard baja la cabeza. Comprende que no habrá absolución. Pero usted levanta los ojos llenos de lágrimas. Usted lo cambió todo. Después de aquello, después de su desplante, las actrices empezaron a hablar, empezaron a exigir, empezaron a comprender que no eran simple mercancía. Usted les dio voz, María. Hizo lo que ningún hombre en Hollywood se atrevió a hacer. María esboza una sonrisa, amarga y majestuosa. Yo no quería ser una heroína, Bernard. Solo quería ser humana. Y en un mundo donde el ser humano es material desechable, ser humano significa ser un héroe. Él se marcha, dejándola sola con su vino y sus recuerdos. Ella mira hacia el horizonte. Comprende que su victoria sobre Hollywood no consistió en quedarse dentro del sistema, sino en haber hallado la fuerza para salir de él. Y esa fuerza se convirtió en su filosofía. En las entrevistas de los años 70, cuando le preguntaban el secreto de su longevidad y su belleza, ella no hablaba de cremas ni de dietas, hablaba de arte. El cinematógrafo más importante es el arte, no el comercio, repetía a los periodistas. El comercio quiere que todos sean iguales. El arte exige que seas tú mismo. Si aceptas el comercio, aceptas la muerte. Convirtió su vida en una obra de arte. No se limitó a interpretar papeles. Dictó sus condiciones a directores, guionistas y productores. Fue la primera actriz en exigir el derecho al montaje final. Ella era quien decidía cómo luciría, qué diría y cómo viviría. 8 años después, en 1978, en el Festival de Cannes, María Félix subió al escenario. Estaba en el apogeo de su belleza madura. Lucía como una reina que no necesita corona. No esperen permiso para ser grandes, dijo ante una sala repleta de actrices jóvenes que la miraban con veneración. No esperen a que alguien vea su talento y les ofrezca una oportunidad. Creen su propia oportunidad. Sean tan grandes que no puedan ignorarlas. Sean tan ustedes mismas que ellos tengan miedo de tocarlas. Cerró su carrera en la cima, sin giras de despedida, sin lágrimas baratas. Simplemente se retiró, dejando tras de sí una leyenda que era imposible de profanar. Se convirtió en la mentora de las jóvenes, de aquellas que temían al sistema. Les enseñó lo que ella misma aprendió. La dignidad no es algo que te dan, es algo que tú mismo arrebatas. El capítulo 6 ha terminado. María Félix ha consolidado su legado. Ha demostrado que se puede vivir la vida bajo los propios términos, sin doblarse ante el peso de la industria. Pero por delante queda el acto final. Una muerte que no será el fin, sino el comienzo de la inmortalidad. Veremos cómo dos destinos distintos, el de Marilyn y el de María, quedarán para siempre en la historia como los dos caminos de una misma fuerza femenina. 8 de abril de 2002, Ciudad de México. El día de su cumpleaños número 88, María Félix siempre amó la precisión. No permitió que el azar gobernara su vida y tampoco permitió que gobernara su muerte. Se marchó justo el día en que el círculo de su existencia se cerraba. Sin dramas, sin sobredosis, sin teléfonos descolgados ni frascos vacíos de pastillas. Simplemente cerró los ojos en su casa de Polanco. La reina abandonó el trono cuando ella misma decidió que era el momento.
El silencio que se apoderó de México aquella mañana fue ensordecedor. No era solo la muerte de una actriz, era el fin de una era en la que la dignidad valía más que cualquier contrato y en la que la palabra no era la más importante en el léxico de una mujer. El funeral se convirtió en una procesión nacional. El Palacio de Bellas Artes fue sepultado bajo una montaña de azucenas blancas. Miles de personas hicieron fila durante horas solo para tocar el féretro. No lloraban por una estrella de cine, lloraban por la mujer que era su orgullo, por aquella que no se vendió a los estadounidenses, que no cambió su acento y que jamás bajó la cabeza ante los poderosos de este mundo. Pero lo más importante sucedía en las sombras. Meses después de su partida, mientras los abogados revisaban los archivos, se encontraron miles de cartas, cartas de mujeres de todo el mundo: Madrid, París, Sao Paulo, Nueva York. Cartas de gratitud. Señora, después de ver aquella entrevista, dejé a mi esposo tirano. María, vi cómo se plantó frente a Weinstock y exigí un salario igualitario en la fábrica. Usted me enseñó que la belleza es un arma, no una carnada. María Félix no solo filmaba películas, ella estaba construyendo una nueva identidad femenina, un muro tras el cual protegerse del arbitrio de los hombres. Años más tarde, en una subasta privada en Nueva York, salió a la venta un lote pequeño, el archivo personal de un productor de Hollywood. Entre los papeles había una fotografía, la de aquella noche en Beverly Hills en 1956. En la imagen aparecen dos mujeres. Una es Marilyn Monroe, resplandece, sonríe de forma tan deslumbrante que duele mirarla, parece hecha de azúcar y luz. La segunda es María Félix. Ella no sonríe, mira directamente al objetivo y en su mirada se lee una sentencia contra todo aquel salón. Luce como una deidad antigua que ha caído por accidente en una fiesta de mortales. Al reverso de la fotografía hay una dedicatoria escrita con la caligrafía irregular y saltarina de Marilyn. Solo unas pocas palabras que cortaron la respiración de los coleccionistas. Para María, la única mujer que me dijo la verdad. Con amor, M.M. Esa firma fue el punto final de su diálogo silencioso. Dos destinos, dos caminos, dos íconos de un mismo siglo. Marilyn se rindió. Eligió el camino del amor, el camino de la adoración, el camino del sí. Quería ser deseada y el mundo la deseó. La deseó tanto que la rompió en pedazos, la devoró y escupió una cáscara vacía. Su éxito fue cegador, pero le costó la vida. Quedó en la historia como la gran víctima. María resistió, eligió el camino del respeto, el camino de la fuerza, el camino del no. No quería ser amada, quería ser temida y respetada. No permitió que el mundo tocara su alma. Su éxito fue dictado por sus propias reglas. Quedó en la historia como la gran vencedora. La lección principal de María Félix no es cómo llevar diamantes o cómo fumar puros. Es que la dignidad es la única moneda que nunca se devalúa. La fuerza de una mujer no reside en su capacidad de seducir, sino en su capacidad de rechazar. Rechazar lo que humilla, rechazar lo que te hace menos de lo que eres. La dignidad es más importante que el éxito, y la fuerza está en saber irse a tiempo y con la cabeza en alto.
María Félix demostró que se puede vivir 88 años sin traicionarse en una sola palabra, que se puede vencer a Hollywood sin haber filmado allí un solo papel protagónico, que se puede morir siendo reina si nunca aceptaste ser princesa en un castillo ajeno. Hoy, cuando miren sus retratos, recuerden esa mirada. Es la mirada de la mujer que fue dueña de su propia sombra. Y cuando el mundo les exija ser cómodas, dulces o sumisas, recuerden aquella noche en Beverly Hills. Recuerden el sonido del cristal roto y digan su no. Porque solo después de ese no comienza la verdadera vida, la vida de una leyenda. Adiós, María. Gracias por la verdad.